Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Lado B. Hoy vamos a hablar de un joven, diríamos joven, con amplia trayectoria en los medios de nuestra capital Resistencia y también conocido, muy conocido en toda la provincia del Chaco. Ganador de un Martín Fierro, estamos hablando de Marcelo Prado Lima. Empezó haciendo otras cosas en la radio y después, como muchos que se dedican a esto, fue locutor y empezó sus armas allá por la Radio Chaco. Después estuvo en Canal 9, una larga trayectoria. Vamos a ver el lado B de Marcelo Prado Lima. ¿Me acompaña? Raro, ¿no? Tener que entrevistar a un colega, a un amigo, como lo es Marcelo Prado Lima, pero es el personaje elegido, personaje con todo el respeto que se merece la palabra personaje, sí, para nuestro lado B. Marce, bueno, un gusto que nos hayas abierto las puertas de tu vida, podríamos decir, porque algo que alguien que nos está escuchando no conoce, vas a contar en esta nota. Bueno, esa es la idea, ¿no? Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, porque la gente lo puede ver en todos los horarios a esto, ¿no? A través de internet incluso. Muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme también conectarme con la gente, ¿no? A través de este lado B, un lado que por ahí alguna gente conoce, algunos otros no, pero bueno, veremos qué va saliendo de toda esta charla que tengamos, ¿no? ¿Qué sabemos de ese Marcelo que empezó en los medios de muy jovencito? Marce, ¿cuántos años tenías? Y hace tanto tiempo, tenía 18 años, 19 más o menos. Fue mi segundo trabajo importante. El primero, antes de estar en los medios, fue como cadete de Iñiguez, cuando existía, donde hoy hay un supermercado, una cadena francesa internacional. Estaba Iñiguez ahí. Bueno, yo era el chico que estaba en la caja, al lado de la cajera, no cobrando, al lado de la cajera, limpiando la mesada cuando pasaban los productos, poniéndolos en cajas. No había bolsas descartables en esa época. Los poníamos en cajas. Yo los cerraba con hilo sisal y los llevaba a los coches, ¿no? La empresa me pagaba un sueldo por eso. Es lo que hace por ahí un pibe que está en la calle hoy y te dice, te llevo los bolsos, qué sé yo. Yo los llevaba y bueno, ese era mi trabajo durante un tiempo. Gracias a eso conocí Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? A los 18 años. ¿Pero empezaste a trabajar porque en tu casa hacía falta aportar un sueldo o porque vos querías tener tu plata? No, quería conocer Mar del Plata, esa era la realidad, ¿no? Y claro, tenía un objetivo, siempre uno persigue un objetivo, el mío era conocer el mar. Y bueno, me fui gracias a ese trabajo, trabajé en las vacaciones. En realidad, acá por ahí tengo que pedir disculpas a los directivos de Iñiguez, ¿no? Porque me tomaron en blanco. En esa época se tomaba en blanco la gente y yo sabía que al mes y medio estaba por renunciar porque me estaba por ir, ¿no? Pero era adolescente, casi 17, 18 tenía. Y bueno, lo hice y... 17 tenía, perdón. Lo hice, me fui de vacaciones y bueno, ya me gustó trabajar, me gustó eso. Y cuando terminé la secundaria ya quería buscarme un laburo. No podía porque tenía que cumplir con otras obligaciones, por ejemplo estudiar. Me he metido a estudiar arquitectura, yo soy maestro mayor de obras, recibido en 1984. Tanto tiempo. No, parece nomás. Parece nomás, ¿no? Bueno, el siglo pasado realmente. Bueno, cuando salgo de la escuela no podía trabajar, tenía que estudiar, me metí en arquitectura, te decía, y a la vez me meto a hacer el servicio militar, que era obligatorio. Lo tuve que hacer en Corrientes Capital y ahí se me empezó a complicar la vida en realidad, porque claro, había terminado secundaria, mi viejo se había quedado sin trabajo, ¿no? Muy difícil fue esa etapa. Tenía que ir a Corrientes, ir y venir todos los días a hacer el servicio militar. Si uno pagaba el pasaje porque tenía un carnecito de soldado, digamos, tenía que ir y venir y tenía que estudiar. Algo tenía que dejar, no podía hacer todo junto. Entonces dejé la facultad, lo primero, la facultad de arquitectura. Como era maestro mayor de obras, me toman en el regimiento, digamos, me ubican en la parte de las oficinas, en la plana mayor, y me pongo a trabajar en la parte de
un tablero de dibujo gigantesco, había una cosa muy linda era, y yo haciendo planos, no me acuerdo qué planos hacían en el regimiento, pero era planos, creo que eran planos de cómo estaba distribuido el lugar, de cartelería, de todo hacíamos. Entre todo, entonces lo recordás como una buena etapa de tu vida, no te trae malos recuerdos del regimiento. Todas las etapas de mi vida fueron buenas, porque tuve la suerte de poder disfrutarlas plenamente a cada una de ellas, ¿no? Pero te contaba todo esto del regimiento porque en ese lugar me hago muy amigo de mi jefe, que era el mayor Arnaldo Luis Bruno, era el segundo jefe del ejército, que a su vez era amigo, muy amigo del dueño de Radio Chaco, de uno de los dueños de Radio Chaco. Estaban Luis Puigó, Mariano González y Edmundo Ordenavía. Mariano González era uno de los dueños más importantes de la radio y me dio una tarjeta de recomendación sabiendo la situación que yo pasaba en mi casa con mis viejos y que no tenían trabajo. Entonces voy y en el momento que llego me dice, dale un trabajo a este muchacho, dice, ¿no? Era un militar retirado muy, muy amable, que recuerdo con mucho cariño. Bueno, me da un trabajo como operador. Y empecé en el 85, a mediados del 85, como operador de Radio Chaco. En enero del 86, el primer día de enero del 86, me ponen en blanco y fui operador durante mucho tiempo, hasta 1992 más o menos. En ese interín la conozco a mi compañera de trabajo, que hoy en día es mi compañera y amiga, Gachi López, la conozco en 1988. Estaba trabajando ella haciendo programas ahí, 88, 89, yo era su operador y automáticamente nos vimos y nos hicimos pero muy amigos y yo empecé a ser su operador siempre, hasta que un día, estando en la radio, falta la persona que lo acompañaba y ella siempre hacía como un juego, ¿no?, con los oyentes. Ella tiraba cosas y alguien tenía que contradecirla. Entonces yo como operador desde aquel lado se me ocurre con un auricular, no con un micrófono, no teníamos un micrófono en la sala de operadores, con un auricular lo conecto en una entrada de micrófono, no me acuerdo qué había hecho, y con el auricular hablaba y hacía una voz que parecía como de ultratumba, y a la gente le gustó mucho eso. Y bueno, más que casual tu aparición delante de un micrófono. Todo fue casual, porque gracias al servicio militar obligatorio consigo un trabajo en la radio. Gracias a que un día un tipo faltó, yo aparezco hablando. Y bueno, y durante mucho tiempo estuve hablando, ya después me conseguí un micrófono, digamos, ¿no? Y hacíamos una locución más o menos, una charla en realidad. Y después me prohibieron en la radio que lo haga porque no estaba permitido que el operador sea locutor también. Entonces trabajamos por una agencia de publicidad que dijo, bueno, andate de aquel lado. Pusimos otro operador y ahí empecé a trabajar con Gachi de este lado del micrófono, ya digamos como en la parte de conducción. Y así trabajamos mucho tiempo hasta que, bueno, después pasaron algunas cosas en nuestras vidas que nos llevaron a alejarnos de Radio Chaco en ese momento y el programa que hacíamos, te lo recuerdo porque por ahí mucha gente se va a acordar, era Conexión 251, que lo hacíamos a la mañana. Mucha gente se va a acordar, digo, porque en esa época era la única FM que había. O sea que sí o sí tenían la obligación de escucharnos. ¿Entendés? Después viene tu paso por Libertad o hubo otra cosa en el medio. No, en 1992 nos fuimos de la radio, nos fuimos a Radio Boreal, que estaba por la avenida Belgrano. Trabajamos un tiempo, hacíamos un programa que se llamaba Conexión Boreal, ¿no?, en esa época. Después de eso nos fuimos a una radio de Fontana, FM Cristal. Pasearon de lo lindo. Por todas partes. Hicimos un programa ya que se llamaba Esto que nos pasa, donde hablábamos de las cosas que nos pasaban como seres humanos con problemas y comprometidos con la sociedad y con nosotros mismos. Contábamos lo que nos pasaba, la gente contaba lo suyo. Habíamos armado incluso un club de solas y solos. Hacíamos reuniones mensuales, éramos casamenteros y todo, en serio. Era muy divertido y nos llenaba mucho el alma. No creo en las casualidades, en realidad. Yo creo que todo es una causalidad, ¿no? Uno provoca un movimiento en el universo y eso tiene un efecto, ¿entendés? Por eso yo siempre digo que prefiero provocar cosas buenas para que los efectos que vengan empujándome a mí también sean buenos, ¿no? Porque eso es lo que vos provocás. Vos hacés un vacío acá y se llena con algo de la misma característica de lo que provocaste, ¿no? Entonces prefiero que sean cosas emocionales buenas, para que las cosas buenas vengan a mí. Y así me pasa. Gracias a Dios así me pasa.